Estamos con la presencia del analista expertos en tema de salud, Heber Cuba, a quien le damos la bienvenida. Doctor Cuba, buenos días y gracias por haber venido a UCI para que nos diga su opinión sobre la utilidad de este accesorio que se ha comenzado a comercializar aquí en la capital. Muy buenos días. Y la verdad es que esa mascarilla no evita que no te contagies del virus. Esto hay que tenerlo muy claro. El hecho de que te pongas la mascarilla no impide que seas contagiado. Eso queda claro. Sin embargo, siempre es bueno cubrirse la boca cuando hay una tos, hay un estornudo o cuando uno tiene algún resfrío y no quiere contagiar a su interlocutor. No nos olvidemos que las gotitas de saliva que uno expulsa cuando conversa o cuando tose o estornuda puede llegar hasta 2 metros de distancia. Entonces, si uno tiene un resfrío o tiene alguna enfermedad en realidad, es bueno cubrirse la boca. Pero eso no significa de ninguna manera que eso va a evitar el contagio de las personas que usan la mascarilla. Entonces, en segundo lugar hay que tomar en cuenta que las mascarillas deben ser usadas racionalmente, es decir, solamente por aquellas personas que pueden tener, que estén resfriadas o tengan alguna duda, y por cualquier resfrío, no necesariamente por el coronavirus. Siempre es bueno cubrirse la boca cuando uno está resfriado o tiene tos o tiene estornudos, siempre eso es saludable. Y además, se ha explicado siempre que hay que usar el codo, ponerse un pañuelo en la boca, etcétera, etcétera. Y en el caso que eso sea muy frecuente, creo que estas mascarillas pueden ser útiles. Claro, pero esto me queda bastante clara la explicación. O sea, para una persona que pueda estar con un problema gripal, un resfrío, y en el extremo un coronavirus, esto le puede servir, porque va a retener. Pero una persona que quiera protegerse no le va a servir para nada. No le sirve para nada, exactamente. Si mi familia, por ejemplo, tiene un problema y se pone la mascarilla, le puede ayudar, pero si yo me pongo, transito a su lado, camino a su lado, por más que esté con la mascarilla, esta mascarilla de tela que tengo en mis manos no cumple esa función protectora. No te protege. Solamente protege a la persona que está enferma para que no contagie a otros. Nada más. Y además no 100%, o sea, es una probabilidad menor. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta la calidad del material. Si son telas sintéticas, pueden producir alergias, porque hay gente que tiene alergias a los colorantes, etc. Hay que tomar en cuenta esas cosas. No es cuestión de decir, yo hago una mascarilla casera, pero puede producirte por los colorantes, por los aditivos que tiene, o porque son sintéticas, etcétera, etcétera, pueden tener problemas. Yo creo que es bueno siempre usar aquellas mascarillas que tienen los estándares de calidad. Bueno, no es por despreciar el ingenio peruano, que a mí me agrada y alabo, y la verdad que exalto esto, la necesidad de tener una mascarilla. Hay un microempresario que terminó finalmente ingeniándoselas para que pueda compartir con toda su invención. Sin embargo, también en los segundos que estuve puesta esta mascarilla me ha generado cierto, como que te aumenta la temperatura, hay una sensación de calor, como que te quema la parte del rostro cuando te pones la mascarilla. Y eso que aquí en el set estamos con aire acondicionado. Exacto. Yo creo que esa es una preocupación que deben tener aquellas personas que van a comprar este tipo de mascarillas. Sin embargo, también es necesario explicar que el gobierno tiene la obligación de dar las condiciones para que la gente use aquella protección adecuada y necesaria, y explicar a la población en qué momento se deben usar o no las mascarillas. Ya, doctor, está bien, el gobierno debe dar las pautas, la indicación, la orientación, pero ¿no tendría que ser el gobierno también que de manera preventiva distribuye esas mascarillas? Yo creo que sí, y lo va a tener que hacer. Yo creo que eso va a ir en la medida en que el coronavirus ingrese al país, el gobierno va a tener que tomar esa precaución. Ya, en este verano, ¿hay probabilidades que el coronavirus termine ingresando? Yo creo que tal como van las cosas, sí. Ya. Le voy a decir algo. Increíblemente, en la zona norte del mundo, el clima es sumamente benigno. Este es un invierno que parece verano para ellos. Hay 16, 18, 20 grados. Casi no ha nevado en esas zonas y ahí hay coronavirus. Tenemos ya en España, en Italia, tenemos casi en todos los países europeos, Suecia, Dinamarca,
Lituania, casi en todos los países europeos. Pero ¿cómo ingresó el coronavirus a esos países? Le pregunto esto porque las medidas preventivas que se está dando, por ejemplo, en estos momentos, es que se ponga este hospital móvil en el aeropuerto Jorge Chávez. Y la misma ministra de Salud ha señalado que no se va a cerrar las fronteras, sino que se va a priorizar esfuerzos dentro del aeropuerto y otros puntos estratégicos. ¿Se puede frenar el ingreso de este mal de esa forma? Creo que no. Sin embargo, la misma es un esfuerzo que ponen la creencia de que lo más probable es que entre por el aeropuerto Jorge Chávez y lo más probable es que el virus sea visible, digamos, cuando ingresa al país. Es una probabilidad, pero no es la única probabilidad. ¿Por qué? Porque el virus va a aparecer en cualquier lugar del país y en cualquier circunstancia. Por ejemplo, puede aparecer en la zona norte, en Tumbes, o puede aparecer en Piura, o puede aparecer en Puno, o puede aparecer en Madre de Dios. ¿Pero cómo etcétera, puede aparecer? Porque viene, la forma en que se moviliza la gente es muy variada. ¿No necesariamente va a venir en avión? No necesariamente viene en avión, porque ya lo tenemos en Ecuador, ya lo tenemos en Brasil. Pero además hay gente que viene de México, o viene de Estados Unidos, o viene de España, y vienen a un país vecino y luego, por tema de precios en los pasajes, luego entran por carretera al Perú. O sea, también hay el transporte marítimo, también viene el transporte de carga. O sea, el sistema de ingreso al país es diverso. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es dar pautas claras a los 8.000 establecimientos de salud que tiene el país frente a la posible contingencia del coronavirus. ¿Qué tendría que hacerse en las fronteras? Todas las fronteras, esto que ha presentado la ministra de Salud en el aeropuerto, que dicho de paso lo ha presentado tardío, porque esto ya debió presentarse apenas apareció el virus en el mundo. Tenemos la suerte de que no apareció el primer caso en el Perú, pero bueno, lo ha presentado, en fin, como se dice, más vale tarde que nunca. Entonces lo ha presentado, entonces ya creo que algo en pequeño, pero de esa magnitud, debería ser puesto en las diversas fronteras del país. Y por otro lado, es importante que en los centros de salud, estos 8.000 centros de salud, se haga lo que se llama el flujo de febriles. Ya. Cuando un paciente llega a un establecimiento de salud, en la misma puerta del establecimiento debería ser chequeado con esa pistolita que he visto que los chinos han hecho famosos de la temperatura. Sí. Tiene no febril, y si es febril, automáticamente debe tener un flujo distinto a los demás pacientes para poder inmediatamente hacerle los estudios o verificar si es que hay o no el coronavirus u otro tipo de enfermedad, hacerle lo que se llama el estudio de si es sospechoso o no de esta enfermedad. Pero ¿por qué no se puede implementar ese protocolo en el país? ¿Cuál es la limitante? ¿Cuál es el problema? Yo creo que el plan que se ha trabajado no, está incompleto. Ya se ha discutido el plan que ha presentado el Ministerio de Salud y se ha demostrado que tiene serias falencias. Una de las falencias es esa, por ejemplo, ¿no? Cómo organizamos los servicios sin mayor inversión. Es un tema de organización que tiene que dar el Ministerio de Salud. Cómo organizamos para que haya un flujo adecuado de febriles, que no solamente del coronavirus, también vienen los febriles que son del dengue, que también hay que captarlos. Y también hay otros tipos de febriles, incluyendo hasta los tuberculosos. O sea que es necesario crear un flujo de febriles en los establecimientos. Y justamente sobre eso también le quiero preguntar, doctor Cuba, respecto al tema del dengue. Estamos en estos momentos abocados al caso del coronavirus que probablemente ingresa al Perú, que en estos momentos no se ha confirmado ningún caso en nuestro país, pero estamos también enfrentando un problema de dengue que cada día está cobrando una víctima mortal más en la Amazonía peruana, pero también el dengue que ya se confirmó en algunos puntos de Lima, como capital del país. Sí, Lima Norte sobre todo, ha mostrado ya 6 casos de dengue confirmados. Eso significa que hay más casos, Ya. Hay muchos que se tratan a domicilio. Eso significa que ya tenemos en Lima metropolitana mosquitos infectados, porque el mosquito Aedes aegypti fue detectado en Lima en el año 2001, en Lima Norte, en Comas concretamente, y en consecuencia desde el 2001 nosotros tenemos un habitante natural del cono norte, que es el mosquito Aedes aegypti. ¿Pero ese mosquito puede migrar a otras partes de Lima? Los mosquitos vuelan poco, esa es una gran ventaja que se tiene, vuelan poco, hasta unos 100, 200 metros,
vuela no más lejos. Entonces ahí el problema es cuando pica a las personas enfermas van a otro lugar y llevan la enfermedad, y los mosquitos de esa zona son los que pican y se enferman, y así sucesivamente aparece la cadena. Se extiende la cadena. Por eso es que es importante empezar la fumigación por los establecimientos de salud, porque en el cono norte, con toda seguridad, todos los centros de salud tienen ya sus propios mosquitos Aedes aegypti. Entonces, si nosotros vamos a empezar la fumigación casa por casa en los lugares difíciles, es importante que los centros de salud sean saludables, deben ser fumigados adecuadamente, de tal manera que esa zona esté libre de mosquitos. Y cuando vengan los pacientes enfermos, no sean picados por los mosquitos del centro de salud, y esos mosquitos contagien a su vez a otros pacientes que no vinieron por el tema del dengue. Pero doctor, cuando hablamos del tema de dengue, hablamos de un foco infeccioso que puede ser el agua acumulada. Y una zona donde no hay agua potable en suficiente cantidad podría ser un factor bastante clave para que se pueda dar la proliferación de zancudo que termina transmitiendo el dengue. Claro, y ese es el tema fundamental, el tema del agua. Los mosquitos se crían en agua limpia, que está estacionada, y ahí ponen sus huevitos y ahí se reproducen. La gente que termina acumulando agua. La gente que no tiene agua potable acumula agua. La gente los centros de salud que no tienen agua, acumulan agua. Luego la gente tira las cosas, queda el agua puede quedar estancada en una botella rota, el agua puede quedar estancada en una llanta, el agua puede quedar estancada en un balde, un florero, en tantas cosas que hay en el hogar donde el agua puede quedar estancada ahí por falta de precaución, uno no la elimina, entonces ahí... Y termina siendo un criadero de mosquitos. El segundo tema que hay que tomar en cuenta es que hay que eliminar esos residuos, hay que evitar que se acumule el agua, sobre todo, por ejemplo, en los cementerios, donde se guardan las flores, hay que cambiar los estilos de poner flores a nuestros muertos, etc. Pero, además de eso, una vez detectados las zonas que tienen los domicilios que tienen alta incidencia del mosquito, hay que hacer las fumigaciones. Y ahí hay otro problema. Como las fumigaciones se hacen en modo no es sistemático, ya tenemos poco a poco que los mosquitos han comenzado a ser resistentes a los insecticidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú fumigas y por gusto al mosquito no le pasa nada. Por eso es que cada vez es más complicado hacer una fumigación, y ahora se requieren sustancias especiales para hacer la fumigación. Y además el compromiso de la población que permitan la fumigación. Y además el compromiso de la población de que permita la fumigación. Hay otra cosa, hay gente que tiene 3, 4 casas. Por ejemplo, hay gente que tiene su casa en Lima y su casa en Iquitos. La casa de Iquitos está cerrada. Ahí es un criadero de mosquitos en esa casa que está cerrada porque el señor vive en Lima. Entonces, ahí es el problema. Igual pasa acá. Puedes tener una casa en el Comas, otra casa en el Rímac, y entonces, claro, no vas constantemente a tu casa y esa puede ser un criadero. Ya, pero doctor, la pregunta también del millón es si es que estamos preparados para enfrentar estos dos casos en simultáneo, el tema del dengue y el tema de coronavirus. Yo creo que la ventaja es que las medidas higiénicas son casi similares. O sea, sí, yo creo que una adecuada organización sanitaria, con modificaciones sustanciales a lo que se viene haciendo, creo que sí se podría enfrentar a ambas cosas. No nos olvidemos también que tenemos la tuberculosis, que a mí me parece capital el tema de la tuberculosis, porque tenemos más de 30.000 casos al año y gente con tuberculosis resistente a tratamientos. Somos el primer país en América Latina y el cuarto país en el mundo en esa enfermedad tan horrible que es y que genera muertes. Entonces yo creo que lo que necesitamos ahora es una adecuada organización sanitaria, y ese es mi reclamo al gobierno. Es decir, tenemos que implementar un sistema que tenga por lo menos 3 patitas. La primera de ellas es cómo luchamos contra las emergencias y los desastres. La segunda es cómo mejoramos la atención médica y las emergencias médico-quirúrgicas de la población. Y la tercera es cómo luchamos contra las epidemias en el primer nivel de atención, es decir, en los centros y puestos de salud más cercanos al domicilio de la gente. Organizar todo ese sistema implica
realmente una transformación y cambio del Sistema Nacional de Salud del país. Para terminar, doctor Cuba, estamos en un episodio de dengue que se está registrando, no es una sospecha, se está registrando. Hay más de 5.000 casos de dengue aquí en el país, en las regiones amazónicas. Hay víctimas mortales que este mal ya ha cobrado. Hay casos de dengue en Lima y la situación podría seguir incrementándose en otros puntos del país, como en el norte, donde también constantemente se registran estas situaciones. Sin embargo, en el tema del coronavirus también hemos visto que hay un presupuesto de solamente 3.7 millones de soles que se ha dispuesto para poder enfrentar este problema. El dinero, el presupuesto asignado, ¿es suficiente para estar en posición de alerta, en posición de guardia, como para un combate frente a un coronavirus que está matando a personas en otras partes del mundo? Definitivamente no. Hay que tomar en cuenta que ya el dengue era la cúspide, digamos, la punta del iceberg. Y debajo había una serie de otras epidemias y enfermedades que el dengue las tapaba por la magnitud, por la cantidad de enfermos. Ahora, encima del dengue se pone otra, que es el coronavirus. A lo que ya estaba colapsado, a lo que ya estaba moribundo, le agregas ahora una nueva virus. Entonces, eso es el problema de fondo. Y 3.700.000 soles no es nada si comparamos solamente con lo que gastamos nosotros en la gripe anterior, que era el H1N1, en el año 2009, que en esa época se gastó 141 millones. Entonces, lo lógico era que por lo menos ahora el gobierno, con una muy buena intención, dé por lo menos 150 millones para mejorar. Y por otro lado también debe implementar las visitas domiciliarias, porque hay que tomar en cuenta que la recomendación, ¿cuál es? El 80% de los pacientes van a tener síntomas leves y de repente deben estar en su casa. Hay un 15% que de repente tiene algo más de molestias, que también debe estar en su casa. Pero estos de repente requieren ayuda profesional. No necesitan ir al centro de salud. El centro de salud debe ir a sus casas. Entonces, ¿para qué? Para organizar en su casa cómo debe ser el cuidado y cómo debe protegerse. Solamente el 5% de estos pacientes deberían internarse, que son aquellos que finalmente tienen otros problemas como la diabetes, bajas defensas, cáncer, que usen tratamientos con corticoides, etcétera, que son además las víctimas que se ha demostrado ya del coronavirus en China, por ejemplo. Pero además aprovechando que en estos momentos el coronavirus no ingresó a nuestro país, aprender de las experiencias de otros países que en estos momentos vienen implementando mediante sus estrategias, lo que ha hecho, por ejemplo, Ecuador, con la ubicación, la localización de más de 260 personas que estaban en torno al caso de la pasajera que vino en vuelo comercial desde Madrid hasta Guayaquil, y además en el caso de Chile, una situación similar donde se terminó aislando a más de 260 personas, pero en su domicilio. En Ecuador aplicaron la misma estrategia y lo mismo tendríamos que aplicar aquí en el Perú, pero también le salto con otra pregunta. ¿Tenemos capacidad logística para poder enfrentar una situación de monitoreo ambulatorio en los domicilios, en las viviendas, a personas que podrían estar aisladas por este posible caso? Mire, si hacemos que ese trabajo lo realice los centros y puestos de salud a nivel nacional, que son 8.000 establecimientos, sin tomar en cuenta lo de la sanidad policial y sin tomar en cuenta lo de salud, ni los municipales, yo creo que sí. ¿Ya? Es necesario aquí una respuesta del sistema de salud. ¿Qué significa el sistema de salud? Significa que todos aquellos ministerios que también hacen salud. No nos olvidemos que en el Perú hace salud el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo a través de salud, el propio Ministerio de Salud, el INPE, a través de las cárceles, que no hemos conversado, que ese es un foco probable de infección severo, las cárceles, y todos ellos tienen que converger en una alianza múltiple y poner cada uno sus esfuerzos como sistema de salud, porque las actividades de salud las hacen varios sectores, ha sido necesario crear un sistema, y en el Perú existe el sistema y lo lidera la ministra de Salud, y en consecuencia debe haber una respuesta en todos los sectores para lograr el objetivo de poder visitar a domicilio a aquellos pacientes que tienen problemas no muy severos y darle la atención
que sea requerida cuando los casos sean severos, sea en el Ministerio de Salud, sea en el Salud, sea en las Fuerzas Armadas y Policiales, etcétera, etcétera. Bien, doctor Heber Cuba, gracias por su presencia y el tiempo que nos ha podido conceder aquí en los estudios. Muy agradecido, tengas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí ya saben, estamos justamente abordando de manera profunda toda esa situación para que puedan ustedes tomar mejores decisiones en cuanto a la prevención ante posibles males que se pueda registrar, como el caso de coronavirus y también el caso del dengue que ya se comienza a presentar aquí en Lima, sobre todo en Lima Norte. En cuanto a estas mascarillas de gamarra, se aplaude el ingenio peruano, pero como ya lo dijo el doctor Heber Cuba, experto en temas de salud pública, puede ayudar a una persona que se encuentra pasando un proceso de salud como un resfrío, una gripe, pero a alguien que está a su lado y que quiere prevenir la enfermedad, básicamente va a ser inútil poderse comprar o ponerse, colocarse en la boca o en la nariz.